pastora, Señor, que usted derrame, Señor, Padre, de su gloria, Señor, sobre estos vasos de barro, para que podamos ser, Señor, útiles, Señor, Padre, a la iglesia, y para que podamos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, estar sirviendo conforme, Señor, a su palabra. Le pido, Dios bendito, que en todos nuestros hermanos, Señor, en el hogar, y quienes, Señor, escuchen, Señor, su palabra, Padre, sean edificados, Señor, por ella, y que su palabra, Señor, traiga luz, Señor, a nuestros caminos, Señor, también para estar, Señor, nosotros atentos, como dice su palabra, Señor, que la iglesia, Señor, no está dormida. Amén. La iglesia, Señor, está atenta, Señor, y no será sorprendida por todas las cosas que han de suceder, porque usted, Señor, ya ha hablado, Señor, a la iglesia, Señor, para que nosotros, Señor, estemos atentos, Señor. Por eso, Dios bendito, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, y por el privilegio, Señor, de poder enseñarla, y también, Señor, que sea, Padre, para nuestras vidas, para afirmar nuestros corazones, Señor, y como su palabra lo dice a veces, pasa, Señor, y sucede que veniendo a ser heraldo para muchos, Señor, uno, Señor, también se pierda. No permita, Señor, tal cosa, sino que podamos, en el nombre de Jesús, Señor, estar todos, Señor, Padre, junto a la iglesia, junto a nuestros hermanos, para alcanzar, Señor, la meta final, Señor, que es poder, Señor, Padre, alcanzar aquella promesa, Señor, de vida eterna. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, bendecimos su nombre, le pedimos, Señor, que usted tome el control, Señor, en lo espiritual, reprendemos, Dios, toda oposición, Señor, Amén. Del enemigo, toda cosa contraria, Señor, y desde ya, Señor, también ponemos este retiro de mujeres, Señor, delante de usted. Le pedimos, Señor, que usted, Padre, disponga, Señor, el corazón, disponga, Señor, en las hermanas, Señor, y ponga, Señor, todas las cosas que son necesarias, Señor, para que esto sea de edificación, Señor, para el cuerpo, Señor, que tan necesario, Señor, es, Señor, en este momento, Señor, que estamos viviendo. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Señor. Amén. Amén. Bueno, nosotros, cierto, estábamos viendo en el libro de Apocalipsis y vamos, pastora, a retomar la última lectura que nosotros vimos, que es precisamente en Apocalipsis 19:11, para poder hacer un pequeño lectura, repaso, ¿cierto?, acerca y retomar, ¿cierto? Estaban algunas hermanos, me escribieron preguntas y eso me gustó mucho, porque eso es bueno que puedan hacer preguntas, aprovechando, ¿cierto?, que tenemos los medios y para aclarar dudas. Así que también voy a compartir algunas de las dudas que había, porque puede ser que también a usted le sirva, ¿cierto?, para poder clarificar al respecto, ¿cierto?, de lo que por la palabra del Señor nos enseña. Entonces nosotros, ¿cierto?, vamos a partir para arrancar hoy día en Apocalipsis 19:11, que tiene por título El jinete del caballo blanco. Amén. Antes de partir, pastora, con esta lectura, que es singular que este último tiempo se esté hablando tanto, ¿no? Sí. Tanto que se habla en algunos programas acerca de los jinetes del Apocalipsis, y se muestra obviamente que ya nosotros salimos completamente de la duda de que en Apocalipsis, ¿cierto?, se habla del primer jinete, que es un jinete también de un caballo blanco. Claro. Pero sabemos que ese jinete de Apocalipsis que está allí en capítulo 6 no es el Señor. No, no es el Señor. Sino que es un imitador. Así es. Es un falsificador. Por eso dice la palabra que se le da una corona, porque no es rey. Exactamente. Claro, es ahí donde uno tiene que ir aprendiendo que no es el Señor, como muchas personas se equivocaron. Y nosotros a lo mejor cuando leímos sin entendimiento, sin revelación del Señor, nosotros pensamos que aquí el jinete del caballo blanco, porque también acá está el jinete del caballo blanco, pero sabemos perfectamente, ¿cierto?, por la Escritura, de que se refiere, ¿cierto?, a la venida del Señor, al Señor, y no es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, porque este es el Señor el que está en este momento, ¿cierto?, viniendo, como nosotros le decíamos, hermano, lo hermoso es que el periodo de Apocalipsis son 7 años, y al final de los 7 años se tiene que cumplir la palabra del Señor. Así que ahora, pastora, leamos completito desde el versículo 11 al 21. Amén. El jinete del caballo blanco, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuerte, carne de caballo, de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Lo primero es cierto que nosotros tenemos que ver que este versículo describe en forma clara de que viene, cierto, el Señor ya no está hablando de algo que acontezca en los cielos, sino que está, cierto, involucrando a las naciones. Así es. Está involucrando a la tierra. O sea, esto es exactamente lo mismo, porque cuando dice vi, entonces vi, dice, ¿cierto? Juan dice, vi el cielo abierto. O sea, esto es lo que el Señor habla acerca de Mateo 24, cuando dice, ¿cierto?, que todo ojo le verá. Que es una descripción en Mateo 24, cuando habla acerca, dice, la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso lo leímos, ¿cierto? Sí. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que sucede en la apertura de los sellos, en Apocalipsis 6, 12 y 13, que es lo que está describiendo. Ahora nosotros hemos aprendido de que Apocalipsis y Mateo 24 están tremendamente conectados. Claro que sí. Están conectados, porque ahí está leyendo justamente donde dice, la potencia de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo. ¿Se acuerdan cuando partimos leyendo nosotros los sellos? Y justamente en Apocalipsis 6, 12 y 13. Y dice, claro, uno salta, ¿cierto?, del versículo 29 al 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entre Mateo 24, 29 y 30 transcurren 3 años y medio. Qué es sorprendente. Ahora podemos aprender y comprender, porque claro, usted va a Mateo 24, 29, dice la venida del Hijo del Hombre, lee los versículos 29 y 30 y pareciera que esto pasó inmediatamente una cosa después de otra, pero después que hemos ido a revisar el libro de Apocalipsis, cuando vemos, ¿cierto?, dice, sabemos que en el versículo 29 está hablando de los acontecimientos que suceden en Mateo 24, 29, en Apocalipsis 6. Y sabemos, ¿cierto?, que comienza esto a la mitad de la gran tribulación. Y sabemos que esa mitad es tiempos y medio tiempo. Así es, que son también, ¿cierto?, 1260 días, ¿cierto? Y son 42 meses. Y son 3 años y medio. Y estamos nosotros leyendo ahora en Apocalipsis 19, 11, el jinete del caballo blanco, y dice, entonces vi el cielo abierto, aquí en un caballo blanco. Aquí en Apocalipsis
comienza a dar más información Claro, de cómo más es la detalle. venida. Claro que sí. Y acá en pastor. Mateo 24 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y aquí dice, entonces vi el cielo abierto. Claro. O sea, ¿se da cuenta? Dice Sí, Jesús, amén. Jesús anuncia, Sí, dice, amén. entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mm. Y Juan confirma en el versículo, por la revelación que Dios le da, en el versículo 11, ¿cierto? Que vi el cielo abierto. O sea, está hablando exactamente lo mismo. Si usted, pastora, mire, busque ahí en Mateo 24, Sí. 29 y 30, por favor, y léalo de nuevo porque esto es importante repasarlo para que usted lo pueda captar bien, para que usted lo pueda comprender bien. Mateo 24. 29 que dice la venida del Hijo del Hombre. Ya, aquí lo pastor. 29, aquí lo tenemos. Mateo 24. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El anterior, el 29. Sí, por favor. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Mire, y si nosotros leemos el versículo 31, dice, Sí. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y siempre se dijo de que no existía rapto de la iglesia, sino que este momento era que aquellos, ¿cierto?, escogidos de los cuatro vientos era la iglesia. Claro. Y podemos ver que aquí está hablando, ¿cierto?, ¿de quién? Del pueblo de Israel. De las tribus. Exactamente. Claro. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver, o sea, tenemos que comprender algo. En Apocalipsis 19, 11, pastora, lo que está describiendo el jinete del caballo blanco es una guerra. O sea, en ese instante, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, junto a su ejército celestial, porque lo menciona en el versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales. Sí. ¿Para qué un ejército? Para ir a pelear. Para ir a la guerra. Claro. Y dice el Señor también, ¿cierto? Dice que en el versículo 11 dice, y el que lo montaba se llamaba, dice, fiel y verdadero, y dice, y con justicia juzga y pelea. Juzga y pelea. O sea, ¿qué significa eso? Que en ese instante Jesús viene, nuevamente lo repetimos, lo que dice Mateo 24, 29, viene Jesús a pelear en contra de Satanás, en contra de la primera, la segunda bestia, el falso profeta, el anticristo y Satanás. Viene a confrontar el ejército que Satanás tenía. ¿Por qué razón, pastora? Por la razón de que en ese instante Satanás está yendo en contra del pueblo de Israel. Por eso, porque usted tiene que entender algo, el Satanás, ¿cierto?, se levanta durante estos 3 años y medio, levanta un ejército, y el ejército de Satanás tiene un solo propósito: perseguir a la nación de Israel y destruir a la nación de Israel, como lo intentó a través de un tipo de anticristo como fue Hitler, que sirvió también a los propósitos de Satanás, porque siempre ha sido el propósito de Satanás exterminar el genocidio, ¿cierto?, del pueblo, del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comprendemos acá? ¿Y por qué es importante, pastora, hacer la conexión entre Mateo 24, 29 y Apocalipsis 19, 11? Porque aquí estamos viendo, ¿cierto?, cuando dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus cogidos los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro, por la razón, pastora, de que en ese instante el pueblo de Israel, para que lo entendamos así, si Dios no interviene en ese mismo instante, si Jesús no interviniera, como Él lo ha declarado, y lo declaró a Daniel, porque aquí estamos hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando de los escogidos, no está hablando de la iglesia, está hablando de los escogidos. Si Dios no interviniera, pastora, Satanás habría exterminado al pueblo de Israel. Así de grave es la situación. Por eso nosotros podemos hoy día afirmar categóricamente, lo habíamos dicho mucho antes, sí, de que la venida del Hijo del Hombre en Mateo 24, 29 es la segunda venida.
que Amén. es en la segunda venida. Y vemos, ¿cierto? Como yo le explicaba la otra vez, la palabra del Señor es una gran red, pastora, que está conectada, cada versículo está conectado Sí. con otro versículo, Amén. y uno tiene que interpretarla a través de la misma La escritura. palabra, claro. Entonces, por ejemplo, cuando dice en Mateo 24, 29, dice inmediatamente después de la tribulación, ¿cierto? Sabemos que se refiere a la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Claro, dice, pero que lo dice el pastor, gran tribulación. Pero miren las señales que da. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidos. Y eso justamente nosotros lo leímos en Apocalipsis 6, 12, cuando es la apertura del sexto sello. En Apocalipsis 6, 12 dice, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Le dice, en aquellos días el sol se oscurecerá. Claro. O sea, el sol no va a dar su resplandor. ¿Se da cuenta cómo acá en Mateo dice, claro. 24 dice, el sol se oscurecerá. Y en Apocalipsis dice, y el sol se puso como negro, como tela de silicio. Así es. Extraordinario. O sea, no tenemos pero la menor duda de que está hablando ahí. ¿Cierto? Dice, y la luna no dará su resplandor. Y dice, y la luna se volvió toda como de sangre. Claro. O sea, si nosotros tuviéramos que juntar estos dos versículos, diría, el sol se puso negro como tela de silicio y se oscureció. Y si yo leo, y la luna se volvió toda como de sangre, y la luna no dio su resplandor, porque a raíz, ¿cierto?, de que se tiñó de sangre, ya la luna no fue el espejo para resplandecer del sol, porque el mismo sol quedó oculto y cubierto, ¿cierto?, como tela de silicio. Y después, ¿cierto?, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y dice, y las potencias de los cielos, ¿cierto? Y dice, y antes de eso, perdón, en Mateo 24, es casi está leyendo lo mismo. Dice, y las estrellas, dice, caerán del cielo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estoy leyendo, y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sabemos que eso usted si quiere después lo anota ahí en su Biblia, sabemos que eso ocurre literalmente en la apertura del sexto sello. Y sabemos que del sexto sello es el comienzo todavía de la gran tribulación, porque estuvimos estudiando los sellos, estuvimos estudiando, ¿cierto?, las trompetas, y estuvimos estudiando también las copas de la ira. Sí. Amén. Y el final tiempo, que dice, ¿cierto?, la profecía de Daniel, se cumple a los 3 años y medio. O sea, es decir, a los 3 años y medio se cumple, ¿cierto?, el tiempo. Y significa eso, que el versículo 30 pasan 3 años, entre el 29 y el 30. Por lo menos 3 años y fracción, porque está comenzando ya la apertura, ¿cierto?, de los otros sellos. Y entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y acá vemos, ¿cierto?, cuando dice, entonces vi cielos abiertos. O sea, esa apertura, esa venida del Señor, va a ser todo ojo, amén. Todos le verán. Y cuando dice, todas las tribus de la tierra, dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el Señor viene porque, pastora, el pueblo de Israel está en gran afrenta. Está en un momento muy terrible. Está en un momento de angustia y de aflicción. Claro. Amén. Y Jesús viene ¿a qué? Viene, él dice, fiel y verdadero. Fiel porque él fue fiel a su palabra. A la promesa de Israel. Sí, amén. Él fue fiel a la promesa de Israel y verdadero porque sus palabras son verdad. Dice, amén. Y viene, dice, con justicia a juzgar, dice, amén. Y a pelear. Entonces uno dice, porque en Apocalipsis 19:11, ¿cierto? Esto uno lo sigue leyendo y es como rápido, pero esto es algo tremendo. No sé si puede, pastora, buscar Ezequiel 1:1 para... Sí, aquí lo tenía. ¿Lo tiene? Sí. Ezequiel. Amén. Dice, ¿cierto? Léalo, pastora. Visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes de cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. O sea, de la misma forma que el profeta Ezequiel, ¿cierto? Los cielos abiertos. Los cielos se abren. Porque se abrieron, porque él pudo ver. Exacto. Él pudo ver lo que nadie, o sea, uno mira hoy día, pastor, no estamos viendo nosotros las cosas, pero en ese momento la visión que Dios le abrió el cielo para que él pudiera ver más allá,
de lo que pueden ver los ojos naturales. ¿Por qué tienen que ser a cielo abiertos los cielos? ¿Sabe, pastor, por qué? Porque nosotros estamos en el primer cielo. Cielo. Y hay un segundo cielo. Cielo. Y está el Y tercer hay un cielo, tercer cielo. donde está nuestro Señor. Entonces, para que nosotros podamos ver, esto tiene que ser abierto. Claro. Tienen que haber una apertura. Y uno dice, siempre los evangélicos dicen, pero, o las personas que no entienden dicen, pero ¿y dónde sale que hay un cielo, que hay un primer cielo, que hay un segundo cielo? Yo se lo voy a leer. Dice, versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, amén. O sea, ya Dios creó la tierra y creó, ¿cierto?, los cielos. Sí, amén. Ya hay cielos que están creados ahí. Y en el versículo, ¿cierto?, 6, dice el Señor claramente, del 6 al, vamos a leer del 6 al 8, dice, y luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, sepárese el agua de la agua, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. O sea, el Señor levantó, ¿cierto?, las aguas de los cielos para crear la atmósfera. Esa es la atmósfera de la tierra. Y dice, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Qué cielos son esos si ya había creado los cielos? Esos cielos son los cielos que nosotros vemos directamente. Sí, amén. Porque cuando habla, ¿cierto?, acerca de y separado las aguas que estaban debajo del agua y la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, lo que Dios está creando ahí es la atmósfera de la tierra, y debajo de la atmósfera lo que nosotros vemos primeramente, ¿qué es lo que son? Los cielos que fueron creados en Génesis 1:8, porque los cielos que son creados en Génesis 1:1 son los primeros cielos en ser creados, pero son los cielos que están más arriba, que es cuando Dios dice, Dios creó los cielos y la tierra, o sea, Dios creó la morada, su morada se refiere a su morada celestial. Amén. Y creó la tierra. O sea, Sí, eso es lo que está diciendo. Sí, o sea, Dios crea arriba los cielos, sí, amén, y abajo en la tierra. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando dice en Génesis 1:1, creó Dios los cielos, se refiere a los cielos como su morada celestial. Y la tierra muy abajo, nosotros. Que es extraordinario, porque Génesis 1:1 es el comienzo de todas las cosas. O sea, primero, ¿qué fue creado? Primero fueron creados los cielos. Amén. Y después dice la palabra, dice que en Hebreos 11, cuando habla acerca de la fe, ¿cierto? Dice que el mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía. ¿Por qué? Porque primero fueron creados los cielos, y es, cierto, un reino espiritual, ¿cierto? Y que es no vemos, invisible pero a nosotros. fue lo primero que fue creado antes que nosotros. Entonces ahí vemos nosotros los cielos celestiales. Dios está hablando en Génesis 1:1 del cielo celestial, de la morada de Dios. Sí, y después crea la tierra. Lo que pasa es que para nosotros, vuelvo a decir lo mismo, a veces leemos entre un versículo y otro, y aquí en el caso de Génesis, el tiempo que transcurre ya no son ni 7, ni 8, ni 10 años. O sea, es un tiempo larguísimo, pueden ser milenios, miles de años, que no lo sabemos, pero es lo que Dios se tomó para poder hacer la creación. Y cierto, y en esta expansión, en el versículo 8, están los cielos. Por eso, Dios abre los cielos. Por eso, cierto, cuando dice, entonces aparecerá el Señor, dijo el hombre, en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor de ahí va a venir. Él va a abrir los cielos, como la misma visión del profeta Ezequiel, como la misma visión de Juan en la isla de Patmos, cuando él ve al Señor viniendo. ¿Y por qué dice las tribus de la tierra? Se refiere no a las tribus de las tribus, sino que a las tribus de Israel. Amén. Y dice claramente, ¿cierto? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro, porque en ese instante, en Mateo 24, 30 y 31, el Señor viene a una batalla. Él está entrando al campo de batalla. Y Él está enviando a sus ejércitos celestiales, como leímos acá en Apocalipsis 19, 14, cuando dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo. Allí van los ángeles de Dios para intervenir directamente en la batalla, para poder empezar a juntar a sus escogidos, a los escogidos de Dios, que se refiere, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Sí, amén. De los cuatro vientos. Y dice, obviamente, ¿por qué podemos deducir, pastora? Porque dice, de la higuera aprender. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel representa la higuera. Uno a veces en la ignorancia, pastor, decía, claro, como nosotros sabemos que aquí en nuestro país las higueras dan, ¿cierto?, florecen solo en verano. Entonces decíamos, cuando sea el verano, no.
cuando el Señor está hablando, si se da cuenta inmediatamente cuando habla de las tribus y todo eso, dice aprender de la higuera, está hablando plenamente de Israel. Exactamente. Cuando florezca, cuando comience Israel, ahí va a todas las señales de lo que hemos hablado, pastor, de lo que aconteció, porque hoy día Israel es reconocido como un estado. Exactamente. Entonces, hoy día se le dio el lugar que Dios dijo que iba a ocurrir y ya lo es. Amén. Entonces, quedamos hoy día mucho más claro aún que Mateo 24, 29, no hay la menor duda de que esa es la segunda venida del Señor. Y ahora tenemos más información, sí, amén. Porque la segunda venida del Señor no es una venida, digámoslo así, Él no viene como cordero. No. Él no viene a entregar su vida, Él viene a un conflicto. Jesús entra inmediatamente en un conflicto que nosotros que vimos que era la batalla de Armagedón. Amén. Aquella batalla donde Satanás levanta todo su ejército, acuérdense, ¿cierto?, lo que vimos antes, y comienza a rodear el campamento de los santos. O sea, vuelvo a decir, Mateo, lo que leímos recién en Mateo 24, 29, 30, 31, es una vez más, Dios interviene para librar a la nación de Israel, como lo hizo con los antiguos reyes en el Antiguo Testamento, cuando muchas veces, ¿cierto?, con Josué también Dios intervino, cuando envió aquellas ciertas bolas de fuego, cuando estaba, ¿cierto?, defendiendo, ¿cierto?, aquellas ciudades que Dios le envió a tomar, y Jehová, ¿cierto?, peleó por el pueblo de Israel. Porque eran 5 reinos que se habían juntado para atacar a Israel. Exactamente. Amén. Pero en ese instante, ¿cierto?, ellos no ven a Jehová, sino que ven aquel acontecimiento sobrenatural. Pero aquí vemos, ¿cierto?, una vez más, y esto es muy importante porque nosotros la última vez leímos esto, lo leímos porque dijimos que íbamos a profundizar, estamos profundizando, ¿cierto?, en esto. ¿Cierto? Dice claramente, viene, como se llama, fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea. O sea, definitivamente Jesús viene a librar al pueblo de Israel. Sí, amén. La iglesia viene con el Señor. Nosotros venimos con el Señor. ¿Por qué razón? Porque la higuera, ¿cierto?, es que Israel pasará por la gran tribulación. Sí, así es. Amén. Porque ellos quedaron esperando, ¿cierto?, el Mesías. Y en el versículo 12, ¿cierto?, nosotros encontramos una descripción del Cristo resucitado, del Cristo, ¿cierto?, ya con el cuerpo glorificado. Porque Jesús, tenemos que entender, si todos le vieron y todos le ven, aquí Jesús viene con un cuerpo. ¿Pero qué cuerpo es el que el Señor trae? El cuerpo glorificado. Amén. El cuerpo de la resurrección. El cuerpo con el cual el Señor, ¿cierto?, atravesó el aposento donde estaban, ¿cierto?, reunidos ellos ahí, y el cuerpo con el cual también Jesús se manifestó a ellos. Dice, sus ojos, ¿cierto?, eran como llama de fuego, y había en su cabeza, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. O sea, nosotros no tenemos, porque aquí nosotros tenemos que conectar los versículos, pastora. Mire, leamos por favor lo que dice en Juan capítulo 1. Para que nadie diga, no, pastor, pero es que no sé, la palabra se explica a sí misma. Por favor, pastora, el título y leamos. ¿Quién es el Verbo? El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí, punto. Dice en el principio. ¿Qué principio? Lo que acabamos de leer en Génesis 1:1. Claro. O sea, la verdad, pastora, que esto es muy difícil para nosotros entenderlo. ¿Sabe lo que significa? Es que Dios y el Verbo y el Espíritu Santo siempre han existido. Sí, amén. O sea, cuando dice desde el principio, significa que eternamente ellos han estado los tres juntos. Así es. O sea, para nosotros dice, no, pero es que tiene que haber un principio. No me pregunta a mí. Vamos a preguntárselo al Señor. ¿Cómo puede ser que Dios no tenga un principio? Claro. O sea, ¿cómo puede ser que diga, ¿y quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? No. Ahí usted le pregunta, porque cuando dice en el principio, el versículo es desde siempre. Desde siempre. Sigamos, pastora. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos la gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Aquí tenemos, ¿cierto? Claramente. ¿Quién es el verbo? Exactamente. O sea, no hay absolutamente ninguna duda, porque acá tenemos, ¿cierto? El verbo, el verbo encarnado. A Jesús, ¿cierto? En semejanza de hombre. Amén. Jesús, ¿cierto? Sabemos por el testimonio de la palabra y por el testimonio que tenemos de nuestra salvación, de que el Señor muere, el Señor resucita, y Él resucita en un cuerpo glorificado. Un cuerpo, ¿cierto? Que es el que describe aquí, es el que describe, ¿cierto? Juan, y que también lo menciona en Daniel, en Daniel 10:6. En Daniel 10:6, aquí, yo lo voy a leer. Dice así: yo alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino fino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, dice Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea, Daniel también estuvo en el momento mismo, Dios le mostró en el mismo instante de aquel momento de Apocalipsis, porque acuérdense que Dios le está mostrando a través de la visión que le da a Daniel la reivindicación del pueblo de Israel, porque aquí, si usted se da cuenta, la iglesia no ha sido mencionada para nada. Aquí no menciona la iglesia, aquí es Dios tratando con las naciones, con la Trinidad diabólica, ¿cierto? Y tratando con la nación de Israel. Y vemos, ¿cierto?, que Daniel también tiene la misma visión, de la misma descripción que nosotros encontramos en Apocalipsis, ¿cierto? Y sabiendo, ¿cierto?, 19:12, y sabiendo, ¿cierto?, que el verbo de Dios, Jesús mismo, está ahora sobre la tierra, pero en un cuerpo glorificado, que es la misma descripción, ¿cierto?, que también encontramos en Apocalipsis, ¿cierto?, capítulo 1, cuando Juan, ¿cierto?, le ve, dice, en la visión del Hijo del Hombre. Y da exactamente la misma descripción, ¿cierto?, en Apocalipsis 1:14. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Exactamente igual. La misma, las mismas palabras. La misma visión que tuvo Daniel. Ahora podemos comprender que la misma visión que tuvo Daniel la tuvo Juan en Patmos. Síganos, pastora. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro a las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es el principio, ¿cierto?, Claro. de la visión que Dios le da a Juan. Claro. Pero vemos, ¿cierto?, la descripción de Jesús, de la descripción, ¿cierto?, de un Cristo completamente glorificado, con un Cristo, pero lo extraordinario, que por eso la palabra de Dios dice que Jesús, dice que después que Él pasó por la cruz, Él es exaltado por su Padre Amén. a lo sumo, porque Jesús ahora, Él testifica, dice, ¿cierto?, cuando dice, ¿cierto?, que Él está allí con su ropa teñida en sangre. Esa es la sangre del Cordero. Amén. Es la sangre del sacrificio, es la sangre del perdón, es la sangre del nuevo pacto, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y vemos, ¿cierto?, que en ese instante Jesús viene personalmente, porque viene en esta segunda venida, viene personalmente a detener a Satanás, ¿cómo se llama?, a desbaratar sus planes, porque acuérdense que en la última copa de la ira que nosotros leímos, él comienza a tratar con los que habían adorado a la bestia, y acuérdense que Satanás también recibe un trato directo de Dios cuando él derrama sobre el mismo trono de Satanás, ¿cierto? Y sobre el mismo trono de la bestia, Dios derrama una de las copas de la ira. O sea, Satanás fue ya desde los cielos, fue atacado por Dios. Y él sale, ¿cierto?, espíritu, ¿cierto?, a modo de rana. ¿Se acuerda de eso? Sí, y que eso hace que Satanás comienza a tomar el último momento para ir, ¿cierto?, en contra de esta batalla. ¿Por qué? Porque Dios mismo le hizo, ¿cierto?, terremotear en las copas de la ira el trono de Satanás. Y en este instante, Jesús, ¿cierto?, ahora viene. Y es Jesús, no tenemos la menor duda, por supuesto. Y dice, y en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Se acuerdan que recién acabamos de leer que salían dos espadas? Dice, para herir con ellas las naciones, y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, vuelvo a decir, este es un momento, pastora, de confrontación. Sí, así es. Es un momento, ¿cierto?, de batalla. Ahora, la pregunta, pastora, es, porque esta es una pregunta importante, ¿en qué lugar de la tierra desciende Jesús? Vamos al libro de los Hechos. Amén. Capítulo... creo que tenemos ahorita. Hechos 1. Y vamos a leer del versículo 1:6, pastora, desde la ascensión. Amén. La promesa del Espíritu Santo. 1:6. La ascensión. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué preguntas? Sí. Claro, porque ellos, o sea, él que le hizo la pregunta, le estaba preguntando acerca de todo lo que iba a ocurrir en el Apocalipsis. Exacto. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ello fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lea, por favor, el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bien, hasta ahí. O sea, dice, en el versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar. O sea, ¿dónde ascendió el Señor?
desde el monte de los olivos. Claro. Porque dice, en el versículo 12 dice, entonces se volvieron a Jerusalén. Claro. Pero ¿desde dónde? Desde el monte, o sea, donde estaban. ¿Y qué sucede en el monte? Donde subió el Señor En el la monte ascensión. fue la ascensión. Claro. En el monte de los olivos. Amén. Y los ángeles le dijeron, porque este que estáis mirando en el cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, yo creo que nosotros también habríamos estado mirando. Sí, también estaríamos mirando. Con la boca abierta. Sí. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ¿quién le está diciendo? Que de la misma forma, en el mismo lugar. Claro. O sea, el tema es, ¿en qué lugar va a descender en Apocalipsis cuando vaya a la batalla? Jesús va a descender directamente, pastora, en el monte de los olivos. Y podemos dar podemos dar testimonio, y aquí tenemos que irnos a Zacarías 14. Y aquí vamos a tener más información acerca de este conflicto impresionante que acontece. Amén. Zacarías 11. Zacarías 14. Jerusalén y las naciones. Exactamente. Está viendo esto, es largo, pero vamos a leer mínimo. Hasta el versículo 10. Amén. Amén. Jerusalén y las naciones. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas, y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos. Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón, hasta el sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de Angulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Lea por favor el versículo siguiente. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. O sea, ¿sabe lo que estamos nosotros leyendo acá? Estamos leyendo el detalle de lo que acabamos de hablar, porque Dios le muestra al profeta Zacarías el momento de la persecución de Satanás sobre el pueblo de Israel. Porque vemos, ¿cierto? Claramente dice en el versículo 14:4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quién afirmará sus pies? Jesús. Porque los ángeles le dijeron en el libro de los Hechos, ¿cierto? De que así como le habéis visto, así mismo volverá, y en el mismo lugar. O sea, ¿quién es el único que iba a descender? Dice, y afirmará
no hay tanto tiempo para entrar al detalle de las palabras, pero cuando dice, ¿cierto? Se afirmarán sus pies, significa que Él descenderá sobre Así es. aquel lugar. Amén. Y en ese lugar, ¿por qué? Porque en ese instante Satanás estará haciendo guerra. Y está, mire, dice, en aquel día, dice, viene de Jehová, es el día de Jehová. Así es, amén. El día de Jehová, que habla del día grande y temible, Sí, del amén. furor de Jehová. Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, yo reuniré, dice, a todas las naciones, porque yo reuniré, dice, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quién está haciendo eso? Satanás, con el falso profeta, Sí, amén. el anticristo. Por eso dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. O sea, ¿qué está diciendo? Por eso cuando nosotros leíamos en Apocalipsis 19:11, es que ahí vemos a Jesús que viene con un ejército en medio de una guerra. En medio de una guerra. O sea, Satanás comienza a sitiar la ciudad de Jerusalén y la ciudad es tomada. Y comienza Satanás, dice, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. O sea, es una guerra. Sí. Es una guerra. O sea, comienza Satanás. Dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Alcanzan ellos a tomar a la mitad de los cautivos de Israel y como en toda guerra pasan cosas aberrantes. Y obviamente dice, y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Amén. O sea, allí está hablando cuando dice, peleará con aquellas naciones, son todas las naciones que Satanás levantó en contra del pueblo de Israel y levantó en contra de Dios, ¿cierto? Sabemos que dice, el monte de los olivos se partirá por en medio. Acuérdense que los ángeles dijeron, ellos venían de un monte. Y ese monte, pastora, ¿sabe por qué se parte en dos? Porque se transforma en un gran valle donde aquella ciudad que aún estaban como para ser cautivos, eso se transforma, porque si hay un monte, ellos están cercados por el monte. Así es. Si el monte se abre en dos, eso hace que se abra un pasadizo natural. Sí. Dios es como cuando, para que se entienda, como cuando Dios abrió el mar rojo. Sí, amén. Porque Satanás tiene sitiada la ciudad. Sí. Yo no conozco geográficamente el lugar, pero por lo que entiendo es como cuando cierto faraón los llevó hasta el mar rojo y Dios tuvo que abrir el mar rojo para que ellos pasaran. Aquí Dios desciende con su ejército sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos, hacia el norte, hacia el sur, y eso se transforma en un gran e inmenso valle. Y ese valle es para que todos los cautivos de Israel y todos los que en ese momento estaban en plena batalla con las naciones, ellos puedan huir por ese el pueblo de Israel. Dios le da una salida inmediatamente. Amén. En Amén, el como campo, siempre lo ha hecho el Señor. por eso dice, y huiréis al valle de los montes. ¿Se da cuenta? Y huiréis por ahí, porque ahí el Señor le abre, Jesús viene a intervenir. Primeramente, abre un lugar para que el pueblo de Israel, dice, y huiréis, dice, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, porque eso está cortado por el monte de los olivos, pero ya no va a existir. Y ahí dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y todos los santos. ¿Se da cuenta que dice? A los santos de Dios. Y aquí vienen sus ángeles, y por supuesto los santos de Dios, que ya aquellos ciertos que resucitaron, que partieron a la presencia del Señor, de los que estaban del seno de Abraham, y también aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, ¿cierto? Que estaremos, ¿cierto?, con el Señor. Y ese día, ¿cierto?, no habrá luz, ni luz clara ni oscura. Será un día del cual es conocido de Jehová, que no será de noche ni de día, pero sucederá que al caer la tarde. ¿Por qué? Porque ahí comienza la gran batalla, pastora. Comienza Dios ¿cómo se llama?, con los ejércitos celestiales. Ahí los ángeles empiezan a barrer. Espadas, claro. A barrer, pastora. Y hay una tremenda en la batalla de Armagedón, en el valle de Megido, es donde queda una tremenda mortandad. Amén. Dice, y después por eso dice en el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. ¿Se da cuenta que aquí está hablando? Dice, ¿será este el tiempo? No, es imposible. Porque está diciendo que Jehová será rey sobre toda la tierra. Dice, y toda la tierra se volverá como llanura de Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y dice, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. O sea, hasta ahí, ¿cierto? Nosotros podemos ver que comienza, ¿cierto?, lo que el Señor, es aquí encontramos en Zacarías, encontramos la descripción pasada de la batalla que nosotros, ¿cierto?, alcanzamos, estamos viendo acá.
Estamos viendo, ¿cierto? Nosotros acá. Y dice, ¿cierto? Dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y en Apocalipsis, un poquito más adelante, que no hemos llegado ahí, en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿cierto?, cuando dice que no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, porque se establece el reino. Sí, amén. Dice, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, después viene, ¿cierto? Viene lo que comienza a suceder con aquellas naciones que se habían levantado en contra de Jerusalén. Pero vamos a volver ahora a Apocalipsis nuevamente. Sí, amén. Para seguir leyendo, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos claro que lo que dice el versículo 15, ¿cierto? De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, ¿cierto? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo, ¿cierto, pastora, que acabamos de leer, y él regirá para herir con ella las naciones, y la regirá, ¿pero por qué a las naciones? Porque fueron las naciones que lo rechazaron y que se levantaron, sí, en contra de Dios y se aliaron, sí, con amén, Satanás. Por eso así Dios las tiene que regir. Entonces, ahora sí podemos volver de nuevo a Zacarías, y dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. A las naciones, ¿se da cuenta? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, eso habla del momento, pastora, de que el Señor llegue, y yo creo que los ejércitos de las naciones que se levantaron contra Jerusalén, yo creo que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra, pastora, que es como una explosión, diríamos, para entenderlo nosotros, sí, una explosión nuclear, amén, que va a abatir, claro, a los ejércitos, sí, que el anticristo levantó. Y acontecerá, dice, que en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, de oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, los mulos, los camellos, los asnos, y de toda bestia que estuviera en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí comienza el milenio. Aquí ya comienza, está hablando del milenio, porque sí, está lo que nosotros siempre hemos dicho, de que aún van a quedar personas, sí, primero, para que seguir adorando a Satanás. Porque si da cuenta, dice, de los sobrevivientes, sí, dice, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque la pregunta que a mí me hacían pastores decía, ¿por qué el Señor va a soltar nuevamente a Satanás? Esa era la pregunta, una de las preguntas que más se repetía. ¿Por qué el Señor va a soltar nuevamente a Satanás? ¿Por qué no lo deja apresado para siempre? Aquí está la respuesta. Claro, porque todavía va a haber gente que todavía le sigue. Dice, acontecerá que los de las familias de la tierra, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, Dios los va a decir, ustedes van a tener que subir año a año a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Eso va a ser en la fiesta de los tabernáculos, porque nosotros vamos a celebrar, amén, ¿cierto?, la fiesta de los tabernáculos con el Señor, amén, pero ellos tendrán que hacerlo obligadamente, porque ellos fueron derrotados. Y dice, y acontecerá, dice, que los de las familias de la tierra, se da cuenta que aquí está hablando, por ejemplo, diría, no, pero es que esto que está hablando Zacarías es para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel y el tiempo de Judá, pero no es el tiempo de Israel ni el tiempo de Judá, amén, sino porque está diciendo que es... mire, búsqueme, pastor, ahí por favor, en Zacarías 14, 17. Zacarías 14, 17. Sí, amén. 14, 17 dice así. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey,
Y rey es con letra Mayúscula. mayúscula. Está hablando del verdadero rey. Mira el castigo que van a tener. Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, los que no quieren venir Claro. van a tener un castigo. Síganos, pastora. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subiesen a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sigue leyendo, pastora. Y 19. esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de tabernáculo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová será como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿cierto? Ahí vemos que acontece, ¿cierto? Lo que está diciendo acá en el versículo 15, pastora, de Apocalipsis. Vamos ahora a Apocalipsis 19:15 para poder comprender. ¿Tienen un vasito más? Sí, aquí. Aquí va a estar. No, para usted, ¿no? Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, se da cuenta que en Zacarías está describiendo cómo va a regir las naciones con vara de hierro, porque Dios va a restaurar nuevamente en Jerusalén la adoración y el culto, obviamente, a Jehová. Sí, amén. Y aún, ¿cierto? Él las va a regir, las naciones que quedaran van a ser regidas. Sí, amén. Y ya no va a haber un presidente, pastora. Ya no van a haber políticos. Así es. Se les terminó a los políticos chamullentos y mentirosos. Sino amén. que va a ser, ¿quién va a estar ahí regiendo a las naciones? Va a ser Jesús mismo. Jesús mismo va a estar, ¿cierto?, regiendo a las naciones. Sigan leyendo, por favor, para avanzar con Apocalipsis. Amén. Entonces decíamos en el 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, y carnes de caballo y de su jinete, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Amén. O sea, ahí está describiendo el campo de batalla. Sí, amén. Lo que está en Zacarías cuando el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos, y ahí comienza, ¿cierto? Cuando comienzan a ser completamente derribados los ejércitos de Satanás. Cuando caerán, ¿cierto? Quedarán algunos completamente en pie, pero en los puros huesos nomás. Ya, pastor, sigamos. Y vi, dice... Amén. Y vi a la bestia. Y vi a la bestia, a los reyes, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. ¿Y los demás? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vaya espadita, ¿eh? Sí, poderosa. ¿Cómo será eso que lo que describe en Zacarías? Porque en Zacarías describe, ¿cierto?, la ejecución de aquella espada, que es tremendo con lo que dice, ¿cierto? Cuando, ¿cierto?, dice que quedarán solamente... La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, lo que va a salir va a ser algo tan poderoso
desde la boca misma de nuestro Señor, es como una explosión nuclear, así, que va a ser tremendo, porque eso va a hacer algo que va a hacer que los que estén más cerca se van a literalmente a desintegrar, Sí, y los amén. otros van a caer como muertos, y por eso dice, los demás muertos, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Nosotros Sí. sabemos que después de los 1260 días, hay un periodo de 45 días, que es lo mismo, y hay un periodo de 75 días. ¿Por qué? Porque ahí la tierra va a estar plagada de los cuerpos. Aquí entonces ya tenemos, ¿cierto?, a la bestia número 1 y a la Sí. bestia número 2, tenemos al falso profeta y tenemos al anticristo, que ya fueron al lago de fuego. Y aquí es donde viene la gran pregunta, dice, ¿por qué Satanás? Y ¿Por dice, qué no tiene el mismo castigo? claro, ahora lo que hay que comprender, lo primero que hay que comprender es que lo que dice, ¿cierto?, en los 1000 años. Pastora, por favor, sigamos con Apocalipsis 20. Amén. Los 1000 años. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, lo primero que hay que comprender que no es que Satanás haya sido lanzado al lago de fuego y lo sacaron al lago de fuego. Fue Todavía encarcelado. fue al abismo. Sí, fue al abismo. ¿Se acuerdan cuando los demonios que estaban en el endemoniado Garadeno, qué le dijeron? Que por qué nos viene a atormentar antes del tiempo, y después el Señor los envió al hato de cerdo y fueron... ¿Por qué? Porque ellos venían muchos demonios fueron encarcelados en los abismos. Claro. Porque los abismos están en la tierra, los abismos están en la profundidad de la tierra, que no es el Hades. No. Y esos abismos son los que sirven de cárcel para aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, y Satanás va a ser puesto en una de esas mismas cárceles. Así es. Y algo tremendo, pastor, que nosotros lo enseñamos hace mucho tiempo, que esas mismas cárceles iban a estar reservadas también para los apóstatas. Claro, qué tremendo, sí, fuerte, qué tremendo. Van a estar compartiendo el lugar. Dice, síganos más, pastora. Amén. Y dice, y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. ¿Qué es lo que es cierto hemos aprendido por la pastora? Primero, aquí habla Dios de la última dispensación de Dios con la humanidad. Porque acuérdense que Jesús dice que Él va a entregarle el reino a su Padre cuando sean sometidos todos los enemigos. O sea, el enemigo, ¿cuál? La muerte, el Hades, y obviamente la Trinidad diabólica, obviamente Satanás también. Sí, amén. ¿Por qué? Porque uno dice, y una pregunta dice, Señor, ¿por qué un milenio? ¿Por qué no viene el reino de Dios inmediatamente a la tierra? Amén. Porque Dios dice que Él someterá a todos los enemigos y los pondrá debajo de sus pies, y cuando eso acontezca, Jesús dice que Él entregará el reino a su Padre. Así es. Pero aquí vemos que todavía Satanás está preso. Sí. En la muerte y el Hades todavía siguen funcionando. Estos dos siempre andan juntos, la muerte y el Hades. Siguen funcionando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la respuesta. Porque primero, la Tierra, vamos a hablar un poco del periodo del milenio. La Tierra va a entrar a un nuevo ciclo, un periodo de restauración, donde vemos, ¿cierto?, que comienza lo que leímos recién nosotros en Zacarías, cuando Dios dice que regirá a las naciones con vara de hierro. Y comienza un periodo conocido como el milenio. Y durante ese milenio, primeramente, los muertos de la gran tribulación, Dios los va a resucitar. Y ahí termina, en ese momento termina la primera resurrección. Dice, bienaventurados los que participaron de la primera resurrección. ¿Por qué termina? Porque hay otra resurrección. Sí, amén. Pero esa resurrección dice claramente, ¿cierto? Dice, pero los otros muertos, dice, en el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, van a volver a vivir, pero no viven.
sino que y sabemos que sus almas no son destruidas. No. Entonces, durante esos 1000 años, ¿dónde van a estar las almas de esas personas? En el Hades. O sea, las personas que fueron derrotados, los que fueron derrotados en los ejércitos del anticristo, ellos fueron consumidos en carne propia, ellos más encima de experimentar aquella muerte horrible por seguir a un perdedor, a un engañador, a un Satanás, y este sistema del mundo, que vamos a ver que este sistema del mundo es lo que es hoy. Vamos a ver que cuando nosotros, en el versículo que dejamos para leer después, que son la caída de la gran ramera y la caída de la Babilonia, representa, pastora, lo que es el sistema actual del mundo. Amén. Representa, ¿qué sistema? El sistema religioso y el sistema económico. Por eso es, la gran ramera representa todo lo que tiene que ver con las religiones, y en la ciudad, esa la Babilonia, representa el sistema económico que rige en este momento el mundo. Amén, pastor. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que va a pasar, que esto es terrible, pastora. Yo un día una persona decía, oye, ¿sabes qué? Mira, yo lo único que te puedo asegurar, si lo viéramos como una fórmula matemática, las personas que ya están en el Hades, si llevan 100 años, van a pasar 100 años, más 1000 años, más, ¿cierto? El n elevado a incógnita, porque no sabemos cuánto tiempo falta para la venida del Señor. Pero lo que sí está garantizado, que los que mueran hoy sin Cristo van a tener 1000 años seguros. Claro. Desde el momento que murieron, tienen que sumarle los años hasta la venida de Cristo, y van a tener que estar 1000 años, pastora. 1000 años. O sea, los que están en el Hades, que ya están completamente en una abominación terrible, como el rico y Lázaro. O sea, el rico está ahí todavía siendo atormentado en este mismo instante. Aquel lugar, pastora, abominable. Yo por eso es tan extraño poder no entender por cómo la gente ama lo contrario, ama lo malo, ama lo que va en contra de Dios, ofenden a Dios, le insultan, le denostan, son capaces de hacer toda clase de atrocidades, ¿cierto?, en contra de Dios. Pero resulta que hoy día Dios va a hacer la justicia, porque aquellas personas van a estar en las manos de la muerte, porque solamente fueron el falso profeta y el anticristo lanzado al lago de fuego. Todos los otros demonios están allí, ejerciendo el rol que ellos están haciendo en el Hades. Y su jefe está encarcelado en el abismo. El abismo sin poder salir por 1000 años. Y mientras tanto, el Hades y la muerte siguen haciendo de las suyas. Claro. Y siguen las personas yendo a ese lugar y siendo torturadas. Yo creo que eso es terrible, pastora, pensar en ese lugar de tormento del Hades. De oscuridad, de tinieblas, de como lo describe, sufrimiento. O sea, y aún dice, claro, ellos dicen van a resucitar, pero ese Dios dice los otros muertos hasta después de 1000 años, porque la otra resurrección, dice, es la primera resurrección. ¿Y cuándo comienza, pastor? Haciendo un paréntesis, la primera resurrección comienza con Jesucristo. Amén. Porque la palabra dice que Él es las primicias de la resurrección. En 1 Corintios 15, 50 en adelante, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y Pablo empieza, ¿cierto?, a hablar, y dice, esto serían puras palabras. Exacto. Y eso es lo que uno tiene que comprender, el poder de la resurrección de nuestro Señor. Sí, amén. Porque toda falsa doctrina, todo pensamiento que dice que van todos los caminos llevan a Roma, todo es así. Todo lo que han encabezado y han liderado, todos murieron. Así es, amén. Los papas murieron. Sí. Hare Krishna, Confucio, qué decir, el Buda, todos murieron. Todos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, Pablo dice, nosotros somos los más dignos de conmiseración y de lástima. Sí, amén. ¿Por qué? Porque entonces no hay esperanza. Si no hay resurrección, no hay esperanza. O sea, no hay nada más que hacer. Entonces, pero nosotros sabemos que, Pablo dice, pero sabemos que Jesús, dice, resucitó. Gloria al Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros se nos bautiza y nosotros somos sumergidos en las aguas. Nosotros estamos participando en la muerte, en semejanza a la muerte de Cristo, para dejar nuestros pecados, nuestra hombre antiguo allí. Y al salir de las aguas, eso simboliza la resurrección que nos ha sido prometida. Aunque este cuerpo caiga a tierra, Dios me va a levantar con un cuerpo glorificado, si es que tenemos que pasar por ello. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que después, ¿cierto?, viene el acontecimiento extraordinario. ¿Cuál? La resurrección de todos los muertos antes del rapto. Entonces, yo siempre digo, aquellos
y aquellas doctrinas que hoy día niegan el rapto. O sea, tendrían entonces que también estar negando porque hace Dios una clara diferencia. Bienaventurados, ¿cierto?, los que participaron en la primera resurrección. O sea, si hay primera es porque va a haber una segunda. Exacto. Y entonces dice, si aquí están resucitando los mártires que murieron, dice claramente, en la gran tribulación. Dice, porque dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. ¿Qué periodo fue ese? Fue el último periodo. Ya, y los otros muertos, entonces, ¿cuándo resucitaron? Claro. Si no hay rapto. No se puede negar. Claro, no pueden. No pueden negar la escritura. Claro que no. Porque tendrían que empezar a arrancar, bueno, arranquemos una hoja de Apocalipsis, recortemos este versículo acá para que... No pueden, es imposible. Porque la misma palabra está enlazada con todo el libro completo. ¿Quiénes son los que sellan la primera resurrección? Los muertos de la gran tribulación. Porque Dios a todos los muertos, porque eso nosotros lo leímos cuando vimos, ¿cierto?, los sellos que estaban, me parece, entre el cuarto y el sexto sello. Vi las almas, ¿cierto?, de los que clamaban delante del trono de Dios, y ellos estaban las almas, no estaban en pie. Claro. Que resucitados, pues estaban las almas, porque su cuerpo habían muerto. Así es. Son los que salieron ¿estos quiénes son? Son los que salieron de la gran tribulación, pero estaban sus almas. Entonces tampoco uno puede decir que era la iglesia, porque ellos estaban las almas, no habían resucitado. Y sabemos que la iglesia, los muertos en Cristo resucitaron primero, y si nosotros quedamos para poder ir al cielo, el Señor nos va a transformar a nosotros para poder pasar. Pero no podemos entrar con este cuerpo. Porque ya en el espacio no hay oxígeno. Claro. El Señor tiene saliendo de la prepararnos. Primer cielo, atmósfera. Claro. Y si nos fuimos transformados sin oxígeno, morimos al tiro. Sí. Entonces, qué impresionante, porque el Señor nos va a transformar así. Nosotros vamos a ir subiendo y seremos transformados. Y todavía tenemos airecito aquí para respirar, y antes de salir de la atmósfera, ya nosotros fuimos transformados. Amén. Así. No hay cohete, no hay nada. Sin cohete, sin propulsión, sino que los ángeles de Dios y el Espíritu Santo que nos va a resucitar por el poder de Dios. Y ahí, ¿cierto?, seremos transformados, ya no ni siquiera necesitaremos oxígeno. Así es, amén. Porque en el espacio no hay oxígeno. No. Y nosotros atravesaremos un primer cielo, amén. Un segundo cielo, un tercer cielo. Amén. El cielo ahí a la patria celestial. Sí, amén. Para entrar a la gloria del Señor. Y aquí entonces quedamos súpermente claros que si hay primera resurrección, hay segunda resurrección. La primera y la segunda son completamente diferentes. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Bendito Dios. O sea, Dios nos va a poner a nosotros en lugares como sacerdotes, sí, ¿sabe para qué? Como un lugar de eminencia. Sí, amén. ¿Para qué? Porque Dios va a usar al pueblo de Dios, a los santos de Dios, para regir a través de los santos de Dios como sacerdotes, para regir a las naciones. Amén. Porque tenemos que recordar que en las naciones quedará gente como nosotros. Sí, en este instante quedarán seres humanos normales. Claro. Y que sí, Dios va a extender la vida, porque en el milenio habla, después vamos a ver unos versículos del milenio, Dios va a extender la vida de las personas durante ese milenio. Sí, van a ser como en un principio, como Matusalén. Sí. Las personas van a vivir periodos larguísimos de vida. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace Dios con toda esa generación, pero Dios va a estar los santos de Dios, sí, vamos a ser sacerdotes. ¿Y Dios qué es lo que va a hacer? Dios nos pondrá en lugares de eminencia a algunos, por supuesto, conforme a lo que hayamos hecho, para nosotros ser en la mano de Dios, porque Dios nos va a delegar sobre sus santos y sobre Jerusalén. Va a ser durante el periodo milenio, pastora, Jerusalén, la de la tierra, porque aún está la de los cielos, está arriba el trono de Dios. Y la pregunta que algunos dicen, si el milenio va a ser el rey de los cielos. No, el milenio aquí en la tierra, pero el trono de Dios continúa arriba en los cielos. ¿Por qué? Porque aún Dios tiene que juzgar y someter a todos los enemigos. Pues bien, ¿qué sucederá entonces? Que durante el periodo del milenio, pastora, ya ahí estará Jerusalén como el centro del gobierno de Dios sobre la tierra, donde las naciones tendrán que subir todos los años a las fiestas, ¿cierto?, sagradas, para rendir culto y adoración a Dios. Y aquellas naciones que no suban, Dios las va a castigar con mano de hierro y va a Dios a manifestar. Que dice aquí también. Exactamente. ¿Y dónde encontramos esto, pastora? En Isaías 2, del 1 al 4.
Isaías 2, del 3 al 4. ¿Del 1? ¿Del 1? Sí, reinado universal, ¿cierto? Sí. Reinado universal de Jehová. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, y la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Amén. O sea, aquí está claramente descrito, ¿cierto? Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Postreros tiempos, tiempos finales. Confirmado, dice, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, exaltado sobre los collares, y correrán, dice, a él todas las naciones. Amén. O sea, lo que estábamos leyendo recién, amén. cuando, ¿cierto? Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que subir al tabernáculo de Dios, a la ciudad de la Jerusalén. Dice, y ahí dice Dios, dice el Dios de Jacob, y nos enseñará su camino y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, la Jerusalén de Dios restaurada, pero aún la de la tierra. Y dice, juzgará a las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y ya no se alzarán, ¿cierto?, espada en nación contra nación, ni se adiestrarán, ¿cierto?, más para la guerra. O sea, es un periodo donde Dios comienza a restaurar la tierra. Amén. Y comienzan a acontecer cosas sobrenaturales. Busque, por favor, pastora, Miqueas 4, del 1 al 3. El profeta también, ¿cierto? Dios le habla exactamente lo mismo. Miqueas 4, del 1 al 3. El advenimiento del día de Jehová. Amén. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Ese es el pastor? Sí, Miqueas 4, ¿cierto? Ah, no, estoy leyendo mal. No, ese no, exactamente. Sí, perdón. Exactamente. Miqueas está acá. Acá estamos. Miqueas 4, reinado universal de Jehová. Sí. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto de los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Amén. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y siempre. Es exactamente cierto lo mismo. Y para siempre. Exactamente. Son las mismas palabras, pastor, que habló. Exactamente. Y veamos, ahora nuevamente volvamos a Isaías 11. Reinado justo del Mesías. Amén. Vamos a ir al tiro a Isaías. Isaías 11. Qué increíble cómo la palabra se escribe, se va repitiendo en los profetas. O sea, ahí el Señor va confirmando aún más. Reinado justo del Mesías. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni agüirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero ahí, ¿a quién está hablando ahí? Al impío. Se da cuenta que, Sí, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. amén. Está, Lo que se marcaron. está hablando de Apocalipsis, Sí, ahí, de amén. lo que acabamos de leer, Claro, cuando dice que él, herirá, que sale de la sí, boca, de su boca una espada. y dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está Sí, hablando del anticristo. así es. Ahí, Al impío, al aquí, impío, claramente. claramente, es lo mismo que Al sale impío en matará. 2 Tesalonicenses 2:8, lo mismo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí comienza el milenio. Morará el lobo con el cordero y el león pardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hasta ahí. Estos versículos hablan, cuando dice reinado justo del Mesías, están describiendo el periodo del milenio. Sí. Porque juntamente con lo que habla acerca del profeta Isaías antes, bueno, Isaías aquí mismo y Miqueas, acerca de que las naciones, o sea, ya no se prepararán más, ¿cierto? Y aquí hace, desde el versículo 1 al 4, habla, ¿cierto?, de Jesús como el Hijo de Dios. Sí, amén. ¿Cierto? Está haciendo el reconocimiento. Y está, ¿cierto?, el versículo 4, está hablando del Apocalipsis 19, sí, amén. cuando, ¿cierto?, él destruirá con la espada que sale de su boca. Bueno, jamás, ¿cuándo lo íbamos a entender? Pues, ¿de qué es lo que está hablando? Y cuando habla, ¿cierto?, acerca del reino justo del Mesías, es que este es el periodo del milenio. Este es el periodo donde las naciones ya no irán más a la guerra, claro, las armas se transformarán en arado, Dios hará prosperar la tierra y comenzará un periodo extraordinario que vendrá sobre la tierra. Y a ver si lo encuentro acá. Y, por ejemplo, ocurrirán cosas extraordinarias. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Dice, en el mismo Isaías 30:26, yo lo voy a leer, dice, sí, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga de que él causó. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios va a hacer una restauración de toda la tierra, porque parece que todo lo que era lo verde en los sellos del Apocalipsis fue todo destruido. Claro. Entonces Dios va a hacer que el sol aumente, no la potencia de como lo hizo para aquellos que sufrieron por llaga, claro, sino para calor. el proceso de la fotosíntesis. O sea, va a haber una gran, una gran bendición de Dios, una gran multiplicación de Dios sobre la tierra. Porque eso él dice, la luz, ¿cierto?, del sol será 7 veces mayor, la luz, no el poder, con lo que hizo las llagas, ¿cierto?, aquellos que se habían marcado en el tiempo de la ira, sino que el proceso de fotosíntesis sobre la tierra va a ser un proceso mucho más rápido. Van a estar prácticamente tirando la semilla y casi al otro día ya van a estar apareciendo ya los brotes, porque Dios va a restaurar, claro, eso va a ser la restauración de la tierra, algo que Dios va a traer en forma sobrenatural. Y lo último, porque esto es para estudiarlo con más, solamente el tema del milenio, pero esto es todo lo que va a suceder durante el periodo del milenio.
Dice en Isaías 65:20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años Qué y el increíble. pecador de 100 años será maldito, dice. Entonces los ancianos, o sea, igual van a haber, porque igual van a haber Claro. muerte, porque acuérdense que todavía está en Va a la estar todavía las personas que quedaron en exactamente, ese pero las milenio. personas van a vivir como en un principio. Claro. Y lo que sí dice, aquí, ojo con esto, dice el pecador de 100 años será maldito. O sea, las personas si pecan, van a morir. Las personas van a pecar, van a morir. Porque seguirá Dios permitiendo que la humanidad durante ese periodo del milenio, la humanidad como nosotros, sigan teniendo decisión del bien y del mal. Por esa razón, sigamos ahora a Apocalipsis 20, pastora, en el versículo 6 en adelante para terminar con esta parte. Amén. Aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí tenemos que estar todos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como lo de la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado recién aquí en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y será atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿qué sucede aquí? Que Dios, ¿por qué Dios tiene el propósito soberano de dejar encarcelado a Satanás por 1000 años? Porque aún van a haber naciones, de aquellas naciones que vimos, que no murieron en el momento, ¿cierto? De esas naciones que se levantaron en contra de Dios, pero que no murieron. Esas naciones que van a tener ellos descendientes, van a tener familia y que no van a estar de acuerdo con Dios. Y aún Dios les advierte que aquellas naciones que no suban a adorar, Dios las va a castigar. Así es. Pero aún van a haber una generación que no va a estar de acuerdo con Dios. Y esas generaciones de esas naciones van a encontrar, Satanás va a encontrar eco en ellos para levantar la última batalla pastora, en la batalla de Gog y Magog, que es la que ocurre después de los 1000 años. Pero ahí ya no va a haber ningún enfrentamiento ni nada, sino que el trono mismo de Dios va a descender fuego del cielo y van a ser todos consumidos. Ahora, hay que entender algo, claramente. En el lago de fuego está el falso profeta y el anticristo, y ahora es lanzado Satanás. Y todos ellos son atormentados. ¿Y quiénes más van a ser atormentados? Los que se marcaron. Claro. Ellos, los que se marcaron, serán atormentados eternamente. Y los que murieron en la muerte segunda, esos van a ser consumados. Pero los que se marcaron, los que pecaron adorando a la bestia, es una ofensa en contra del Espíritu Santo. Y aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que recién aquí, Satanás nuevamente, imagínense, nuevamente viene a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Viene nuevamente a Satanás en una última embestida. Obviamente que cuando es soltado, él sale lleno de ira nuevamente a levantar a su ejército, pero ahí es donde ya viene la trompeta final y ahí se levantan todos aquellos que son contrarios a Dios. Ahora, lo que más me sorprende de esto, pastor, ¿cómo puede quedar gente después de esta gran castigo, tribulación en medio de esta tierra, que todavía quede gente que todavía esté en contra de Dios? Para mí me sorprende. Es sorprendente. Me sorprende, de verdad, en nuestra mente pequeñita que tenemos, es como increíble decir cómo viendo todas aquellas atrocidades y aún se rebelan en contra de Dios. Exacto. Eso me sorprende. Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Ya después de esto viene ya el juicio del trono blanco. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá, porque nos faltan ver acontecimientos que son importantísimos. Que nos falta ver en Apocalipsis 17, la condenación de la gran ramera. Sí, amén. Nos falta ver la caída de Babilonia. Y por supuesto que nos falta ver también acerca de la cena de la boda del Cordero. Amén. Entonces,
Ahí está como claro lo Sí. que pasa, ¿cierto? Desde cuando comienza, ¿cierto? Hasta la Sí, mitad amén. y a la final de la semana de Daniel. Mm. Ahora, lo vamos a dejar hasta acá, pero nosotros vamos a ver, ¿cierto? En Apocalipsis 17, pastora, dice, condenación de la gran ramera. ¿Qué representa la gran ramera? Representa, ¿cierto?, todo el sistema religioso. Y esto lo vamos a ver en profundidad la próxima semana. Sí, amén. ¿Por qué? Porque uno pastora, ¿sabe desde dónde parte esto? Sí. Desde la Torre de Babel. De Babel, amén. Cuando querían ellos llegar hasta el cielo y querían elevarse como un Dios. Siempre el hombre, después que la caída del pecado, que el diablo les convenció que podían ser como Dios, de ahí que viene este pensamiento en el hombre de querer ser Dios. Mire, vamos a leer el Apocalipsis 17, pero solamente lo vamos a leer y después vamos a ver un video que estaba preparado ahí para poder comprender. Amén. Lo leemos ahí, pastora. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia de que la que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga, dice, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y de entre los 7 y va a la perdición. Y a los 10 cuernos que has visto, con 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, con pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar de su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad y reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Qué increíble, pastor, impresionante que este sistema religioso que viene desde el tiempo de la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel, pastora, se establecen 2 sistemas por parte de Satanás. Un sistema de adoración, de religiosidad, y el sistema económico, que es el actual sistema
hasta el día de hoy, que es aquello que gobierna, porque el sistema babilónico está oculto, pero sigue siendo exactamente el mismo. Y vamos a ver cómo, en un video que está preparado, cómo, cómo los símbolos de los sacerdotes babilónicos son la copia fiel, porque vamos a ver a quién se refiere. Este video está orientado, sí, este video está orientado a las personas que, siendo católicas, lean la Biblia y fíjense en las manos de este señor Ratzinger, que ahora lo derrocaron. Claro. Pusieron otra papa al lado, como dice por ahí. Claro, le pusieron puré. Otra papa y le hicieron puré. Lo derrocaron, de los mismos lo derrocaron, porque no les servía, parece, para lo que... Para el propósito por el sí, cual... ¿se ve ya? Ah, excelente. Vamos ahí con el video, correcto. En el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la Biblia llama a la Iglesia Católica la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, y también la llama la gran características que esta ramera y la institución católico-romana tienen en común. El versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. Sabemos que el Vaticano queda en la península italiana entre las aguas del mar Mediterráneo. Versículo 2 dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. La Iglesia Católica ha hecho pactos y alianzas con reyes e imperios. Pactos en los cuales la Iglesia degradó sus principios morales, doctrinales y éticos. El versículo 4 dice que estaría vestida de púrpura y escarlata. Sabemos que el color escarlata, o sea, el rojo, es usado por los cardenales y el púrpura por los obispos. Además, todos sabemos que estos son colores institucionales de la religión católica. Miren los símbolos, el versículo 4 dice que estaría vestida con piedras preciosas y perlas y tendría en su mano un cáliz de oro. En la segunda evidencia vimos que la institución católica es la institución más rica del mundo y que en el Vaticano se encuentran las riquezas religiosas más costosas del mundo entero, entre las cuales hay perlas preciosas, piedras y cálices de oro puro. Versículo 6 dice que estaría ebria de la sangre de los santos mártires. En la tercera evidencia vimos que la institución católica es la responsable de innumerables persecuciones y ejecuciones contra inocentes santos que proclamaban la verdad del Evangelio y mostraron un testimonio de santidad, pureza y amor. El versículo 5 dice que sería llamada la madre de las abominaciones de la tierra. Ya vimos que todas las abominaciones sexuales, criminales y doctrinales que encierra esta institución. El versículo 9 y 15 dice que estaría sobre 7 montes y sobre multitudes de gente. El Vaticano se encuentra localizado en una región montañosa alrededor de 7 montes principales. Y para su conocimiento, si usted busca la palabra Vaticanus en un diccionario de latín, se llevará la sorpresa que la palabra Vaticanus significa centro de adivinación y brujería. De ahí se deriva la palabra vaticinar, que significa adivinar. Claro. Si el Vaticano significa centro de agorería y adivinación, ¿quién cree usted que es el que opera dentro de ella? El diablo. Esto no es coincidencia, esto es profecía revelada. Versículo 18 dice que sería la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es interesante saber que la institución católica romana se sitúa sobre toda la faz de la tierra desde una ciudad llamada el Vaticano. Y también vimos en nuestro recorrido histórico cómo ha manejado al mundo entero y ha causado complot y manipulaciones sobre todos los reyes de la tierra.
Y en la actualidad sabemos que la iglesia manipula y controla muchos de los países del mundo, teniendo consejeros y mandatarios con el título de católicos. ¿Recuerda usted que Hitler era llamado el protector de la iglesia católica? Ahora en el versículo 16 y todo el capítulo 18 dice que su destino sería desolación y condenación. Todo el sistema católico romano no tiene otro destino que la condenación y desolación cuando el reino y poder sea entregado al anticristo, luego del rapto de la verdadera iglesia. Si usted pertenece a esta institución, proféticamente tiene el mismo destino. Por eso Jesucristo ordena lo siguiente en el capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. O sea, que deberá salir de ella quien quiera ser del remanente del Señor Jesucristo. Quien tenga el conocimiento y reciba la luz de la profecía, la cual está siendo declarada en estos momentos, deberá salir de la gran ramera para que no se haga partícipe de sus pecados y abominaciones. En este pasaje profético se habla de una mujer y la Iglesia Católica es llamada la Madre. ¿Quiere usted seguir cercamente con los pasos de dicha ramera? El problema es que el católico sigue ciegamente las enseñanzas y las doctrinas que dan estas autoridades como el magisterio, sin mirar, sin observar y sin examinar si están o no están en las Sagradas Escrituras. Es por eso que su deber es comprobar que todo lo que le enseñen esté fundamentado en la Biblia y no en los mismos. Amén. Y hay una pequeña transparencia, una pequeña hojita. Esta misma. ¿Ahí se ve? Excelente. Ahí increíblemente porque habla, ¿cierto?, de las 7 colinas. Las 7 colinas de la Roma antigua son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Bimiral. Dice, aquí es donde se requiere inteligencia y sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas. Estas colinas son precisamente las 7 colinas de Roma, situadas al este del río Tiber. Son una serie de promontorios cuyas alturas van desde 47 a 61 metros, que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. La colina vaticana, en latín Vaticanus Mont, es el nombre dado mucho antes del inicio de la cristiandad a una de las colinas ubicadas al oeste del río Tiber, el lado opuesto a aquel que se ubica en las 7 colinas tradicionales de Roma. Los historiadores aducen la posibilidad de que haya sido el sitio de un pueblo etrusco llamado Vaticanum. O sea, ¿será coincidencia? Una vez más, la palabra de Dios está dando ¿qué? Coincidencia. Hoy, qué coincidencia, que es cierto que la palabra del Señor está hablando acerca de las 7 colinas. Bueno, lo vamos a profundizar, porque ya vimos, ¿cierto?, la victoria completa de Dios y cómo restaura y restablece el pueblo de Israel. Amén, pero nos falta ver esta parte que es importante, de la caída de la gran ramera, la caída del sistema religioso. ¿Sabe por qué, pastor, esto es importante? Porque usted sabe que uno de los movimientos de las iglesias evangélicas apóstata es el ecumenismo. Es lo que está ocurriendo. Es el ecumenismo. Para que venga la apostasía tiene que ocurrir. Exactamente. Por eso es lo peligroso, porque es la madre de todas las rameras, porque ella es la principal. Claro. Pero a través de ella, la iglesia católica ha intentado permear a la iglesia evangélica hace mucho tiempo. Hace mucho y tiempo. muchos, después vamos a ver, cuando lo estudiemos, no me va a emocionar, pastor, al tiro. Nosotros hablamos mucho acerca del movimiento de G12, que es de Colombia. ¿Sabe? Así bien cortito, muchos pensaban que César Castellano, que es una de las cabezas de este movimiento en Colombia, decían, no, él es evangélico, él es cristiano. No, él es incluso él mismo lo ha dicho en muchos videos, pastor. No es que se esté inventando, él mismo salió de su propia boca que él es carismático. Católico carismático. Y no ha renunciado. Y no ha renunciado. Como Alex Campos, para que usted sepa, él no es evangélico, él también es católico.
Y también lo ha dicho de su propia boca. ¿Por qué? Porque a veces... Bueno, hay que ponerlo lento, pastor, pero pastor, ¿cómo dijo? ¿Por qué? Porque este movimiento, como dice el pastor, vino a traer grandes errores doctrinales sobre la iglesia evangélica neta que el Señor habló a través de su palabra. Entonces vinieron pensamientos de nuevas reformas, cambiaron palabras del Señor por el éxito y por la prosperidad, y muchas cosas fueron cambiando y fueron haciendo prácticas de ocultismo, porque ahí cuando hablemos para la próxima, en el G12, el movimiento que G12, ahí vamos a analizar. Ahí usted se la va a dar estrategia... cuenta cómo el enemigo engaña aún a los evangélicos, y se lo decimos porque sabemos que es así. Y hoy día la gran ramera, por eso Dios la va a juzgar tan duramente, Sí. y hay una copa de Dios reservada en las copas de la ira para la gran ramera, porque hoy día también está queriendo hacer tropezar a los santos de Dios, porque muchas iglesias evangélicas están yendo hacia el Vaticano. Exacto. Y están siendo por este papa actual, el papa argentino, que lo encuentran muy simpático, que él, como dicen que llega, no, él tiene un carisma diamoníaco. Él tiene una misión, y la misión es permear la iglesia evangélica. Así como el año pasado, pastor, no sé si usted se acuerda cuando usted puso el video donde la gente quedaron impactados, nuestros hermanos, de su propia boca el Papa dijo que Cristo había fracasado en esa cruz. Y toda la blasfemia. Bueno, es que yo estoy hablando una de las... Y cuando eso era gran blasfemia, y ahora cuando dijo que él no tenía problema que se casaran entre hombres y entre mujeres, y después dijo, no, si él no quiso decir eso. Dijo, no, todavía no, le dijeron, todavía no, si tenemos que estar en el periodo de la bestia. Como aquel también respuesta que le dio al niño, que el niño le preguntó dónde estaba su papá que se había suicidado, y él le dijo que estaba en el cielo. Entonces, usted puede ver cómo el diablo ha sido muy astuto usando a este falso religioso, porque la gente quiere algo espiritual, pero como le es fácil porque todo le sirve, es como todas las micros le sirven a este hombre. Ahora, una cosa, Papa significa también padre, y él no es el padre de nosotros, porque la palabra dice claramente. Él ocupa el lugar del Padre, claro, como Dios. Ocupa el lugar del pontificado, que es el sumo pontífice, es el puente entre Dios y los hombres. Claro, es Jesús. Y él dice que también es Dios en la tierra. ¿Y quién es Dios en la tierra? El Espíritu Santo. O sea, él dice que en la persona, ya bueno, vamos a seguir hablando, en la persona del Papa está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Es una blasfemia. Pero de ahí vamos a ver por qué razón y por cómo Dios, mire, si a Dios no se le va a escapar, porque Dios lo tiene ahí. Y los apóstoles también, pastor, porque ellos, conociendo la palabra, la despreciaron y se fueron en estas corrientes de mentira y de engaño. No, pues a ellos les convenía. Porque... y así bien cortito, y para que usted sepa, todas esas campañas donde han traído ciertos pastores y músicos y también cantantes seculares, supuestamente para atraer a la gente del mundo y hablarle de Cristo, eso todo está pagado por el Vaticano. Financiado por el Vaticano. Sí. Por el autoauspicio de Satanás, para poder engañar, y así las personas puedan confundirse. Por eso, ¿para quién es más fácil ser engañado, pastor? Para los que no leen la palabra, la que no la han estudiado. Ellos son fácil presa del engaño, pero los que ya tenemos el conocimiento y conocemos la palabra del Señor, sabemos que verdaderamente ahí podemos nosotros usar el colador. Amén. Que el Señor nos da, el colador Amén. Espiritual. Pero usted puede ver la precisión de Dios en lo que Dios traerá como juicio para el sistema religioso y para el sistema económico mundial. Porque acuérdense que el sistema económico mundial dice que traerá la marca, no podrán comprar, no podrán vender, y usted se da cuenta que este sistema económico, el que la ciudad de la Gran Babilonia está juntamente de la mano con el poder religioso. Así es. Porque además el poder religioso tiene un poder militar, tiene un poder económico y ha tenido una gran influencia sobre el mundo. Sí. Pero Dios los va a juzgar. Amén. Así que lo vamos a dejar hasta acá, pastora, sí, pastor. Porque ya concluimos, ¿cierto?, la primera parte. Amén. Y nos falta ver, ¿cierto?, en esta parte de la escritura para que quede todo súper claro. Sí, amén. Oremos, pastora, podría orar para despedirnos y saludar a nuestros hermanos que han estado fielmente ahí, hermano, convocados para escuchar la palabra del Señor. Amén. Padre, queremos darle gracias, Señor, por todas las palabras, Señor, que usted nos ha hablado en este tiempo.
Señor, hoy día usted nos ha dado las señales y Señor, no solo las señales, nos ha hablado a nuestro espíritu de que su venida está cerca y que todas las cosas que estamos viendo es algo que a nosotros, Señor, nos da el momento de pensar en que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Por eso le pido, Padre, en esta hora, que mis hermanos, al igual que yo y como mis hermanos, los que estamos aquí, podamos tener una inteligencia mayor, un conocimiento y un entendimiento espiritual mayor para prepararnos. Que el Señor nos está dando este tiempo de gracia solo para que nosotros podamos seguir orando por nuestros parientes y por todas aquellas personas que el Señor va colocando en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero este es el tiempo que el Señor ha extendido solamente porque Él quiere que las personas vengan a Él no como obligación ni por temor, sino que vengan a Él con un corazón, con un anhelo, un deseo de ser cambiados y transformados por Él. El Señor cumplirá su palabra, Él lo dijo y Él lo hará, y nada será cambiado. Y aunque a lo mejor muchos de los creyentes piensan que por el engaño que han hecho los apóstatas, de que Cristo todavía no viene, también ellos recibirán un tremendo castigo por no haber enseñado a la ovejita el camino correcto por el cual Cristo murió y Él derramó de su sangre preciosa por cada una de sus ovejitas. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, le pedimos que la iglesia lo comprenda y se prepare para este tiempo que viene. No sabemos cuánto tiempo más vendrá, Señor, pero usted tiene todo bajo control y le damos gracias, Señor, por este estudio. Que esta palabra corra por todo lugar y que todo aquel que la oye, Señor, le sea abierto sus ojos y sus oídos espirituales y estén atentos. Y usted, Espíritu Santo, confirmará a nuestro espíritu su verdad y nos va a preparar. Le damos gracias, Señor, en esta noche en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, y amén. Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.